Bien, buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a comenzar ya a explicar la actividad que ustedes tienen que realizar esta semana con el libro de clase. Nosotros vimos los tipos de narradores y posteriormente revisamos los tipos de personajes. Yo en esta ocasión me voy a dedicar solamente a explicar un poquito el contexto y la actividad que se nos viene. Recordemos que la unidad que estamos viendo es sobre la ausencia, exilio, migración e identidad, y el objetivo de esta pequeña grabación es simplemente eh, comprender cómo el contexto influye dentro de la creación literaria y posteriormente abordar algunos textos que tienen diferentes contextos. ¿Ya? Entonces, siguiendo con lo pensado, ¿sí? Los tipos de contexto, ¿ya? Porque estamos hablando sobre contextos ciertos de producción. Primero que todo, el contexto de producción ya es todo aquello que influye en la creación de la obra, ya que puede inspirar al escritor, y también los aspectos biográficos del escritor, incluso aspectos bibliográficos, es decir, aquello que el escritor leía. Por lo tanto, en literatura, el contexto de producción se define como el entorno en el que el autor escribe sus textos, es decir, su realidad. ¿Ya? En este caso, como las temáticas que abordamos son ausencia, exilio, migración e identidad, ya sabemos, ya nos adelanta que los contextos de producción de estos autores fueron contextos un poquito complicados. ¿Ya? Y el contexto de producción está determinado por algunos elementos. ¿Ya? En primer lugar, eh, valga la redundancia, el lugar y la época histórica en que habita el escritor. ¿Ya? Eh, Muchos de los textos que nosotros vamos a leer, o si no muchos, algunos de los textos que vamos a leer, están en contextos en contextos políticos conflictivos, tanto en Chile en la década del 60, 70 y 80, como en otros países de Latinoamérica, debido a diferentes dictaduras y también algunas revoluciones que generaron gran eh, movimiento poblacional entre diferentes regiones del continente. También tenemos acontecimientos que son sociales y políticos relevantes, como en este caso chileno, podemos pensar en el gobierno de Allende, ¿cierto? Y posteriormente el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Eso trajo conflictos sociales que son importantes, que seguramente han abordado en historia, y que provocaron eh, en el alma de algunos escritores una vocación un poquito de denuncia o también de querer testimoniar lo que ellos vivieron en aquella época. Lugar, ¿cierto? El periodo histórico y cómo vieron estos conflictos políticos sociales desde la perspectiva del autor. También los costumbres y los hábitos de la época influyen en el contexto de producción. Recordemos que otra de las temáticas tiene que ver con la identidad. ¿Ya? Por lo tanto, las costumbres y hábitos de la época van a influir. Vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos cuentos de Skármeta, que vamos a leer más adelante, cómo él a los 16 años vivía en una ciudad de un país europeo, ¿cierto? En un contexto político social en Chile complicado, ¿cierto? Y nosotros abordamos sus costumbres chilenas en un continente para él desconocido hasta ese momento. El lugar en la historia de la literatura también influye, porque como ustedes saben, hay ciertos movimientos literarios que inspiran a los escritores. Aquí en Latinoamérica fue muy famoso el realismo mágico, ¿cierto? Con autores como Gabriel García Márquez. O por ejemplo, si en un momento histórico supongamos que se está viviendo un auge por las novelas policiales, ¿ya? Resulta que usted, como escritor, se formó leyendo novelas neopoliciales, ese movimiento literario lo va a usted a inspirar a escribir ese tipo de novelas. También las ideas religiosas y filosóficas influyen en el contexto de escritura y, como lo dije antes, la biografía del autor, incluyendo incluso la bibliografía, es decir, sus lecturas. El contexto histórico, como dije yo, se refiere a la época o momento histórico en que se desarrolla el relato y puede ser, por ejemplo, perteneciente a la Segunda Guerra Mundial. Y el autor no va a poder estar ajeno a ese conflicto y va a escribir sobre ello. Un contexto de recepción, por ejemplo, está relacionado con el receptor o audiencia, es decir, aquellos que leemos la obra del autor. ¿Ya?
es la situación histórica, social y cultural en la que se encuentran los lectores en el momento de enfrentar una determinada obra. ¿Ya? Nosotros vamos a leer obras que se escribieron en los años 70 y 80 desde nuestro contexto, y eso nos va a enriquecer un poquito la recepción de esta obra escrita en un contexto histórico determinado por el autor. Suponga y dice que usted va leyendo un estudio acerca de poeta en Nueva York. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene elementos del llamado contexto de producción? Ahí yo les dejo varias alternativas para que usted pueda ejercitar y tratar de pensar un poquito. Eh, entonces, la idea importante de esto antes de pasar a la actividad es que un texto literario siempre incluirá ciertas marcas que revelan ya el contexto de producción. Nosotros los textos que vamos a leer los vamos a analizar. Entonces es importante que el lector pueda descifrar estas marcas para poder llegar a una lectura más profunda. Nosotros ya somos lectores especializados y ustedes en segundo medio tienen la capacidad de hacerlo. La posición del lector es tan importante para la apreciación global de una obra que incluso la teoría literaria considera a la audiencia lectora como colaboradora de la misma en el sentido eh, de que una narración, por ejemplo, no solo será la forma en que está escrita, definida y orientada por el autor, sino que además es lo que los lectores perciben e interpretan que es. Ya hay toda una teoría literaria que se llama la estética de la recepción y se dedica a estudiar la obra literaria no por cómo lo escribe el autor, no por su contexto, sino que se dedica a estudiar cómo la obra es recibida por los lectores desde la posición en que ustedes están parados mirando esa obra. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir con respecto a el contexto, considerando los tipos de narradores y considerando también eh, los tipos de personajes, es que necesito que ustedes vayan a el texto de segundo medio, ¿ya? El texto del estudiante, aquí dice guía docente, pero en ustedes va a decir texto del estudiante, y nos vamos inmediatamente a la página 15. ¿Ya? En la página 15 hay un texto que se llama El talento de Anton Chekhov. Y aquí arriba ustedes van a encontrar el contexto en que esta obra está escrita. ¿Ya? Entonces ustedes van a leer la obra de Anton Chekhov. ¿Ya? Van a ir, es importante ir considerando estos cuadros explicativos. ¿Ya? Y una vez que ustedes lean la obra de Anton Chekhov, en su cuaderno van a desarrollar las siguientes actividades. ¿Ya? Van a responder ahí quiénes son los personajes que participan en la historia, escribe su nombre, a partir de lo narrado, ¿cierto? Caracteriza los personajes de la siguiente forma: características físicas, psicológicas y motivos, razones que lo hacen actuar de cierta forma. Es una primera instancia de análisis de los tipos de personajes. Luego, ¿qué opina el narrador sobre la actitud de él, ¿cierto? La pregunta 4 y 5, 6, ¿ya? Y junto con lo anterior, yo les voy a pedir dos preguntas más. Primero, es decirme qué tipo de narrador está presente en la obra y cómo ustedes lo reconocieron. Y además, necesito que ustedes me digan qué tipo de personaje, de acuerdo a la clasificación anteriormente vista, ustedes pudieron encontrar. La idea es que ustedes estas actividades las realicen en su cuaderno, ¿ya? Y vamos a revisarlos posteriormente. Estas son actividades que en su momento de vuelta a clase yo voy a timbrar, ¿ya? Y vamos a revisar en conjunto. Luego de eso hay un texto más adelante, ¿ya? Esto no lo vamos a leer, que se llama, vamos a llegar un momento por favor. No. Estos son las claves contextuales, ¿ya? Siguiendo eh, con un buen lector, ¿cierto? Aquí ustedes van a encontrar algunas estrategias de cómo leer, ¿ya? Necesito que ustedes las vean bien, ¿cierto? El propósito comunicativo y formas de preguntar de hacer algún tipo de pregunta. Bueno, vamos a ir directamente al texto. Aquí está el contexto de producción de un autor llamado Mario Benedetti, ¿ya? Y dice Montevideo, una estética urbana. Esto es un texto de Mario Benedetti que se genera, ¿cierto?, en el contexto de la ciudad, de la urbe. Yo necesito que ustedes lean
ya este texto completo, y luego respondan las actividades que están acá, que tienen que ver con el contexto de Mario Benedetti, cuál fue el primer libro, cómo se puede definir su estética, ¿cierto? La estética urbana, y ahí se van a dar cuenta cómo el contexto, ¿cierto? Los contextos que habíamos visto anteriormente, aquí están presentes, ¿ya? ¿De qué forma el contexto influye en la escritura de Mario Benedetti? ¿Ya? No sé si tiene usted alguna pregunta, por supuesto, la pueden responder o las pueden plantear a través del correo. La idea es que ustedes se enteren, ¿cierto? Se empapen de lo que es la estética urbana de Mario Benedetti para que posteriormente lleguemos acá, ¿no? Acá hay un libro que se llama El presupuesto de Mario Benedetti. Es un texto que está escrito sobre el contexto que a él le tocó, ¿cierto? Sobre su estética urbana, que son aquellos eh, movimientos literarios que influyen en la vida del autor. Y una vez que ustedes lean el texto, yo necesito que realicen la misma actividad que hicimos con Anton Chekhov, o Chekhov, ¿ya? Respondiendo las preguntas que se encuentran al final, ¿ya? Estrategia, ¿cierto? De lectura que ustedes van a abordar antes y luego todo lo que ahí se encuentra. Además, les voy a solicitar, son varias preguntitas, ¿cierto? Donde ustedes tienen que pensar sobre el contexto y analizar el cuento. Eh, Esta parte no la vamos a realizar, ¿ya? Yo les pido solamente que lleguen hasta la pregunta, ¿cierto? Hasta la pregunta 11, ¿ya? De vocabulario, porque esta parte acá tendríamos que haberla hecho en clase, para que todos presenciáramos esto, pero hasta aquí está bien. Y además les voy a pedir lo mismo que pedí anteriormente, que ustedes me identifiquen el tipo de narrador y cómo lo reconocieron, ¿ya? Y también qué tipo de personajes de acuerdo a la clasificación ustedes pudieron identificar. Las preguntas que están aquí hechas van a darles pistas para poder reconocer todo ello. Como ven, son simplemente 3 textos: un texto de ficción, luego uno que nos explica el contexto de producción de la obra de Mario Benedetti y posteriormente un relato de él que podemos analizar de acuerdo al contexto y de acuerdo también a los personajes y los tipos de narradores. Es importante que ustedes lo lean con detenimiento, lo lean con cuidado y por supuesto que lo disfruten. Yo voy a estar atento a cualquier consulta vía correo electrónico, ¿ya? Que tengan una buena semana de trabajo, ¿ya? Y en el próximo video yo les voy a dar las instrucciones de cómo vamos a realizar esto. Hasta pronto.